Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de actualización con expertos. En el día de hoy, la subcomisión de neuroanestesia tuvo la grata fortuna de invitar a la doctora Vilaseca. Está con nosotros la doctora Patricia Feraza, miembro de la subcomisión, que nos va a introducir a la disertante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Valeria. Hola, Alicia, y hola a los que estén conectados. Bueno, la verdad que es un orgullo que la doctora haya podido sumarse a estas propuestas que estamos presentando desde la subcomisión. En este caso, bueno, es reconocida hematóloga. La verdad que siempre está bien predispuesta para charlas dentro de la asociación, así que le agradecemos esta charla que va a dar, que además la va a ver en vivo, así que muy agradecidos. Y la idea justamente es esto, ¿no? Va a hablar un poco de lo que es el sangrado intraoperatorio, y la idea es romper paradigmas y plantear estos casos de una forma más, si se quiere, novedosa, pero bueno, desde otro punto de vista, digamos, para encarar estos casos en quirófano con los pacientes que tenemos todos los días. Así que bueno, se lo agradecemos y bueno, le doy paso a la doctora. Bueno, buenas noches, Patricia. Gracias por la invitación. Siempre para mí me es un gusto estar en contacto con ustedes, que son con los que me mantengo en contacto en el día a día. Y un poco esta oportunidad la quiero aprovechar para que pensemos en nuestros pacientes, cómo está el mundo hoy planteándose frente a la situación del sangrado presencial o del paciente que llega con un sangrado. Y más en el ámbito de la neurocirugía, que es donde menos evidencia para algunas conductas hay. Entonces tenemos que tratar de aprovechar aquellas donde sí estamos seguros que la evidencia nos apoya. Entonces, tal vez algunos se hayan entusiasmado pensando que yo hoy les voy a dar la receta de cocina de qué darle al paciente cuando sangra, y la verdad que la charla está bastante alejada de eso. Así que vamos a ir metiéndonos en el tema, si esto me deja avanzar. Ahí va. Lo primero es cómo tenemos que plantarnos frente a nuestros pacientes en pleno siglo XXI, donde ha surgido o resurgido en realidad, porque como muchas otras cosas, esto lo estamos trayendo como la novedad del siglo XXI, que es el Patient Blood Management o gestión de la sangre del paciente, y en realidad nos ganaron por varios cuerpos allá por 1950, 1960, el doctor Denton Cooley, que tuvo el desafío de, con lo que tenía en aquel momento para hacer cirugía cardiovascular, con las bombas de perfusión de aquella época, el instrumental, etcétera, etcétera, aceptar más de 600 pacientes testigos de Jehová y operarlos sin sangre. Y pudo. Y no solo pudo, sino que se dio cuenta que les iba mejor que a los otros. Con lo cual empieza a plantear una disciplina que dura un cierto tiempo, que dio por llamarse Bloodless Medicine, y que como muchas otras cosas, y por vaya a saber cuántos intereses en ese momento, quedó en el subconsciente y en el consciente de algunos en los diferentes continentes, pero no llegó a establecerse como hoy, que está intentando entrar con fuerza por motivos económicos básicamente y por un problema de falta del recurso, este tema de la gestión de la sangre del paciente o patient blood management, que tiene tres pilares fundamentales de los cuales el centro es el paciente. Es decir, acá tenemos que pensar en el paciente como centro, pero hasta antes de que sea paciente, porque el primer pilar en realidad tiene que ver con la detección temprana de la anemia y el tratamiento temprano de la anemia. Y en realidad, si uno ve las guías australianas, que son los primeros, ahora vamos a ver, que salen con fuerza por el 2013,
con el Patient Blood Management, ellos tienen un folleto para comprometer a la comunidad no médica que que repartían en los hospitales, donde el mensaje dice, prepárese para la cirugía, guión, prepárese para la vida. ¿Y qué es lo que están queriendo decir? Que en realidad son las dos cosas, porque la anemia no tenés que corregirla solo cuando te vas a operar. En realidad, para tener una buena calidad de vida, también hay que mejorar la anemia. Y hoy sabemos que la anemia es la octava patología en frecuencia en el mundo y es la cuarta causa de disabilidad, es decir, de años de vida con mala calidad de vida, cuarta causa en las mujeres. Es decir, que no estamos hablando de una patología poco importante y con poca prevalencia. El segundo pilar de esto es reducir al mínimo la pérdida de sangre del paciente, pero no solo por la técnica quirúrgica, sino cuidar ese recurso de la sangre del paciente, optimizando la hemostasia, detectando al paciente con riesgo de sangrado, reduciendo la toma de muestras, reduciendo la pérdida de las muestras cuando se saca sangre de la vía y se desperdicia esa cantidad de sangre. Hoy hay dispositivos que permiten devolver esa sangre. Y a su vez, cómo aprovechar y optimizar la tolerancia fisiológica del paciente durante la cirugía y en el posoperatorio a la anemia. Y tal vez empieza a surgir también cambiar cuáles son nuestros targets de tolerancia al paciente eh, que está sangrando o que está en la cirugía con algún grado de anemia. Fíjense, cuando yo decía que era la octava patología, la OMS ha calculado que en el mundo hay más de 2.900 millones de personas con anemia o carencias de algún nutriente. Pero dentro de esto, la carencia de hierro es la más frecuente y fácil de detectar. Y de esas personas, hay 660 millones de personas que tienen pérdidas agudas o crónicas de sangre o algún trastorno hemorrágico que lleva a esto. Entonces, para nosotros, que vamos a ver a esas personas luego como pacientes, conocer la alta incidencia que tiene esto, y ahora vamos a ver la repercusión que tiene esto adentro del quirófano, es importante. De hecho, esta diapositiva está tomada de un documento que publica la Organización Mundial de la Salud, ahora hace poco, titulado La necesidad urgente de poner en práctica la gestión de la sangre del paciente. Es un documento de información general donde está haciendo un llamamiento porque se plantea cómo puede ser que estamos dando vuelta con esto desde 2010, que se publican, lo que vamos a ver ahora, los resultados en Australia sobre más de 600.000 pacientes, que hay una infinidad de trabajos que muestran la evidencia científica de todo lo que vamos a decir y lo difícil que está resultando el compromiso del cambio, no solo de la comunidad médica, sino desde los financiadores y desde los gobiernos, que debieran ser los más interesados. Entonces, como primer mensaje, hay que estar calmo, detener el sangrado, pero una manera de querer decir atención con las transfusiones es, ok, manejemos el sangrado, el paciente en cirugía siempre algún grado de sangrado va a tener, aunque sea mínimo, pero ojo, no vaya a ser que por manejar el sangrado nosotros terminemos produciendo la injuria con la sobrecarga cardíaca secundaria a transfusiones, con la injuria pulmonar asociada a transfusiones, con la inmunomodulación relacionada a transfusiones, y ahora les voy a mostrar qué pasa con los pacientes, por ejemplo, neuroquirúrgicos, oncológicos u otros pacientes oncológicos, donde nosotros decidimos transfundir alegremente, mirando el valor del laboratorio y no el estado del paciente, y a su vez la prevalencia de trombosis, el aumento de prevalencia de trombosis arterial o venosa, que está claramente determinado en un trabajo de más de 740.000 pacientes, que hay una relación lineal dosis dependiente entre el número de transfusiones de glóbulos rojos en el perioperatorio y la aparición de eventos tromboembólicos.
¿Y qué es lo que dice este trabajo? Que por la reacción de inmunomodulación transfusional tenemos un aumento de la recurrencia de cáncer en los pacientes que se operan por tumores y reciben transfusiones, que como sabemos y ustedes habrán leído en Anesthesiology, el 50% de las transfusiones tienen una indicación inadecuada o evitable y nace en general el 40% de ese 50% del quirófano. Y a su vez, en cirugía cardiovascular tenemos un aumento de la morbimortalidad. Fíjense que la anemia y la morbimortalidad preoperatoria ya sabíamos desde el 2011, este trabajo no es nuevo, que hay una relación directa. El paciente sin anemia va a tener la morbimortalidad propia del procedimiento. El paciente con una anemia moderada le va a agregar un 3,52% de morbimortalidad. Y el paciente con una anemia severa que va a quirófano le va a agregar hasta un 10,17 a la mortalidad que tenga el procedimiento. Y fíjense cuando yo digo qué es lo que estamos haciendo que no procedemos, cuando en realidad tenemos evidencia de esta magnitud. Este estudio se realizó en 4 hospitales de Australia del Oeste e incluyó más de 600.000 pacientes. Se realizó entre el 2008 y el 2014. En el 2013 ya sabíamos, los australianos ya habían publicado, ya se estaba difundiendo esto en Europa, ya había surgido también en Estados Unidos el concepto de Patient Blood Management. Los resultados aparecen en el 2015, son abrumadores porque con un programa donde se gestionó adecuadamente la sangre de la población en cuanto a su cuidado de la anemia, la preservación de la sangre del paciente durante la internación y la reducción entonces del consumo de transfusiones, aún durante un sangrado, durante un trauma o durante un sangrado presencial, porque lo que establecieron fueron protocolos, tuvieron una reducción de la mortalidad del 28%, de las infecciones del 31%, de eventos tromboembólicos del 31%, pero a su vez tuvieron una disminución franca de la estancia hospitalaria. Con lo cual, como vamos a ver más sobre el final de la charla, esto tiene un gran impacto en lo que es costo-eficacia. Entonces, ¿qué es lo que dicen hoy las recomendaciones frente a llevar a un paciente a cirugía, sobre todo a una cirugía electiva con riesgo de sangrado de más de 500 mililitros? Y es una recomendación de alta evidencia. Dice que no debiéramos llevar a una cirugía electiva un paciente con anemia si pensamos que va a haber un riesgo de sangrado propio del acto quirúrgico de más de 500 mililitros. Por ejemplo, una cirugía espinal compleja. Que los pacientes con ese riesgo hemorrágico deberían ser todos evaluados para detectar la anemia y con tiempo suficiente para corregirla si es necesario. Y además recomiendan fuertemente no hacer transfusiones perioperatorias en estos pacientes porque en realidad estás enmascarando la anemia, no estás resolviendo el problema y estás tapando la situación, con lo cual al paciente seguramente además le va a ir peor en el posoperatorio porque no se va a haber tomado en cuenta el cuadro por haber recibido una transfusión en el pre. Entonces, ¿qué otra cosa se recomienda en los pacientes con riesgo de sangrado, independientemente del tipo de cirugía? No importa que sea neurocirugía o cirugía ortopédica, solo que sea una cirugía con riesgo de sangrado. También como recomendación de alta evidencia, tenemos hacer la entrevista estructurada, que vamos a ver ahora, que incluya un adecuado interrogatorio acerca de medicamentos, porque hoy hay cada vez más medicamentos entre los anticoagulantes antivitamina K, los anticoagulantes de acción directa, los antiagregantes
el uso indiscriminado de analgésicos antiinflamatorios, medicamentos herbales naturales y algunos anticonvulsivantes y psicotrópicos, la melange de cosas que pueden tomar las personas que le afecten la coagulación es importante y hay que detectarla. Pero a su vez, además de preguntar específicamente por esto e indicar las suspensiones pertinentes, tenemos que tener un interrogatorio fácil y que esté validado para detectar los pacientes que van a sangrar. Como decía el segundo pilar, detectamos los pacientes anémicos, los tratamos, pero además estamos un paso adelante del sangrado identificando los pacientes de mayor riesgo de sangrado. Por supuesto que un sangrado presencial secundario a un evento inesperado no lo vamos a poder prevenir, pero sí podemos tener un paciente que esté en buenas condiciones para tolerarlo. El cuestionario más sencillo que yo siempre les transmito a los anestesiólogos es el mSToPS, que está validado, que para hombre tiene 5 preguntas, 7 para mujeres, y están todas referidas a situaciones que potencialmente me pueden definir que ese paciente tenga una tendencia mayor al sangrado. De estas preguntas, basta con que el paciente conteste por sí o por no, y con que tenga 2 o más preguntas respondidas positivas, debería sospecharse la posibilidad de un trastorno de la hemostasia y debería sí ser mandado a estudiar por un especialista. Si miramos qué nivel de sensibilidad y especificidad tiene esto, porque me imagino que en las cabezas más tradicionales deben estar pensando, ¿pero qué me habla? Si yo le pido el coagulograma y está todo resuelto. En realidad, cuando terminé de preparar la charla, me di cuenta que del coagulograma no hay una sola diapositiva del laboratorio de coagulación como tal. ¿Por qué? Lo voy a decir sin diapositiva, porque el coagulograma no es predictor de sangrado. Vos podés tener un laboratorio divino y tener un flor de von Willebrand y no lo va a diagnosticar, porque si no tenés reactivos de APTT con sensibilidad para niveles de déficit leve de factor 8, no lo va a detectar, como puede no detectar una hemofilia leve, y el paciente va a sangrar. Y por al revés, ¿cuántas veces recibimos o se suspenden cirugías por KPTTs moderadamente largos que terminan siendo inhibidores lúpicos que en realidad tienen tendencia a la trombosis? Entonces, lo que podés predecir con un coagulograma sin un interrogatorio adecuado es nada. Y cuando me dicen, no, pero ¿cómo no le voy a pedir el coagulograma? ¿Qué me va a decir el juez? Y si el juez tiene un buen asesor, te va a decir que si no lo interrogaste bien y no lo revisaste, el coagulograma no te servía de nada. La realidad es que la detección del sangrado es con esto. ¿El coagulograma lo puedes pedir? Sí, 24, 48 horas antes de que el paciente se interne para que en caso de un sangrado sepa de dónde partís, pero nada más que eso. Y lo más útil de un coagulograma, como digo siempre, son las plaquetas y el fibrinógeno. Entonces, volviendo al mSToP, fíjense que en los pacientes con 2 o más preguntas positivas, la sensibilidad y la especificidad es extremadamente alta contra la sensibilidad y especificidad. La sensibilidad está determinada del TP y el KPTT, pero encima la especificidad la tenemos tomada como teórica. Sí, son específicos, pero es mentiroso, porque el TP y el KPTT no fueron desarrollados para determinar riesgo de sangrado. Son pruebas de laboratorio en el caso del TP que están validadas para el monitoreo de los antivitamina K. Y el APTT, depende del reactivo, están validados para estudiar inhibidores, como el síndrome antifosfolipídico, o iniciar el estudio de pacientes deficitarios con reactivos de APTT sensibles. Pero el APTT de screening detecta prácticamente nada con especificidad para darnos idea de un problema de hemostasia. Entonces, hasta acá estamos plantándonos que para que nuestro paciente pueda transcurrir su cirugía
Felizmente, deberíamos llevarlo sin anemia, deberíamos detectar los pacientes con sangrado y ahora, oh, gran problema, tenemos los pacientes que vienen, por ejemplo, con anticoagulantes de acción directa. Son situaciones que tenemos que prever y más allá de que puedan venir con la indicación de un colega hematólogo, todavía hay muchos pacientes que vienen con indicaciones no de los hematólogos y todavía hay pacientes que vienen con indicaciones de hematólogos que no la tienen totalmente clara. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes mandatoriamente para evitar accidentes de sangrado en este tipo de pacientes? El laboratorio no les va a servir. Si ustedes quieren saber si un paciente tiene o no tiene un derivado de los sabanes, un rivaroxaban, un apixaban, van a tener que tener una prueba de anti-10 activado con calibradores específicos que no hay y que como está la situación económica no van a ver. Lo que pueden tener hoy es un 10 activado como el de Parina, que les va a decir, ¿hay presencia de droga? No hay presencia de droga, pero no les va a poder informar si hay menos de 30 miligramos por mililitro, que es lo que se considera seguro para entrar un paciente a quirófano. Y en el caso del dabigatran necesitarían un tiempo de trombina con hecarina, que en muy pocas instituciones lo tienen, y tampoco está exactamente determinado el rango de valor con el cual se puede operar sin problema. ¿Cuál es sí lo que a ustedes les va a servir de orientación? La función renal, y no está puesto acá, pero es importante que el paciente que está recibiendo la medicación, si tiene dosis plena, además de tener una función renal normal, tenga un peso mayor a 60 kilos. Porque muchos se olvidan que los pacientes de menos de 60 kilos hay que ajustarle la dosis para abajo. Si tienen más de 80 años y menos de 60 kilos y les están dando dosis plenas, por ahí están en problemas. Pero lo más importante del laboratorio es saber, y ahora van a ver por qué, cuál es el clearance de creatinina del paciente. Y si es medido más que calculado, mucho mejor. Entonces, se encuentran con un paciente que viene con apixaban, rivaroxaban o edoxaban. Primer error que lo he visto cometido por inclusive hematólogos, el paciente no debe hacer switch con heparina de bajo peso molecular, porque justamente estas drogas hay que suspenderlas con clearance de creatinina normal por lo menos 3 días antes para que el washout sea completo. Entonces, en ese lapso que encima yo le pongo heparina, que también, si bien tiene una vida media mucho más corta, también la va a tener que eliminar y parte por la misma vía, lo que estoy haciendo es una sumatoria de riesgo de sangrado. Entonces, los dicumarínicos excepcionalmente, pero recontra excepcionalmente, podrían ir con una terapia bridging, pero normalmente no tienen que llevar terapia puente con heparina. Si lo que el paciente tomó fue dabigatran y tiene la función renal normal y está en dosis terapéuticas, acá tiene que suspender 5 días. Si el clearance está en 30 y 50, tiene que suspender 3 días y tampoco se recomienda terapia puente. Si estos pacientes, porque entraron a la cirugía de urgencia eh, y están sangrando, reciben dabigatran y la institución cuenta, se puede usar el antídoto específico. Si reciben sabanes, en la Argentina no hay antídoto específico y en donde hay, inclusive tampoco lo están recomendando como la mejor terapia por los efectos protrombóticos que tiene. Entonces, tanto dabigatran como los sabanes, en el caso de un sangrado por una cirugía de urgencia o una cirugía de evacuación de una hemorragia intracerebral, se deben
se sugiere corregir con concentrados de factores K dependientes a razón más o menos de 25 unidades kilo para empezar, que podrán repetirse en el caso de que el sangrado no cese. Y esto normalmente está bastante disponible en las instituciones. Si vamos a hacer un procedimiento de riesgo de hemorragia intermedia y alta, hay que acordarse que ustedes, cuando el paciente sale de cirugía, dejen indicado que en el posoperatorio, hasta 12 horas después, no reinicie y solo reinicie con dosis de profilaxis. Solo debe ponerse la dosis terapéutica, ya sea del DOAC o de la heparina, recién cuando se cumplen las 72 horas y uno está tranquilo que no hay riesgo de sangrado. Si el hemostop detectó, en cambio, riesgo hemorrágico, pero ya no por medicación, sino yo pienso, bueno, esta mujer me refiere que tuvo una hemorragia posparto, que antes de eso tomaba anticonceptivos, y que de niña tenía sangrado de nariz y sangrados menstruales abundantes que se los han manejado con anticonceptivos, yo tengo todo el derecho a pensar que por ahí tiene un von Willebrand. Entonces, lo que debo hacer ahí es tratar de hacer la interconsulta con el especialista. Y en esos casos, tener individualizado, en la medida de lo posible, el déficit real y corregir con aquello que el paciente estrictamente necesita. Si es un von Willebrand leve, no va a requerir para un procedimiento no muy sangrante, probablemente pueda arreglarse solamente con desmopressina y ácido tranexámico, y en procedimientos de alta envergadura pueda requerir, según el grado de von Willebrand, sumar a la desmopressina o en vez de la desmopressina, concentrados de factores y o plaquetas. Lo mismo en las hemofilias leves pueden ir a muchos procedimientos solamente con desmopressina y ácido tranexámico y las hemofilias moderadas a graves requieren concentrados de factores. Pero estas son situaciones aún de urgencia que van a necesitar el apoyo del especialista. Hasta acá venimos viendo preoperatorio y vamos a empezar a jugar ahora al intraoperatorio. Obviamente siempre hacemos el chiste de que para que el paciente no sangre, además de mantener de la hemostasia, necesitamos el factor 14, que el cirujano, pero la realidad es que además de que necesitamos un buen cirujano con una buena técnica quirúrgica, la hemostasia de un paciente que entró con un hemostop normal, en el cual se suspendieron las drogas siguiendo los protocolos, depende del anestesiólogo. ¿Y por qué depende del anestesiólogo? Porque el anestesiólogo es el que va a preservar los condicionantes básicos que hacen que la hemostasia no se comprometa y de ese modo se reduzca el sangrado. ¿Y cuáles son esos condicionantes que hoy sabemos que son tan importantes y de los que depende el sangrado intraoperatorio, a veces más que de la técnica quirúrgica? El primer condicionante es la temperatura. Entonces, así como hacemos el stop para detectar el paciente con riesgo de sangrado, deberíamos tener una buena evaluación preoperatoria de si ese paciente tiene un riesgo de sangrado, un riesgo de hipotermia propio, más allá de la temperatura del quirófano y más allá del procedimiento. De hecho, no es lo mismo el paciente con neuropatía periférica, con antecedentes cardiovasculares, el niño, el paciente que tiene una temperatura preoperatoria mayor a 36. Entonces, detectar esos pacientes es sumamente importante. Tener protocolos institucionales para el manejo de la hipotermia perioperatoria redunda en una reducción del sangrado
Y dentro de esto hay que recordar que el paciente esté anémico también lo predispone a la hipotermia. Pero ¿qué pasa si nosotros mantenemos la normotermia? Resulta que reducimos las infecciones, reducimos los eventos de stroke, infarto de miocardio, pero fíjense que reducimos también la necesidad transfusional y vamos a ver ahora, reducimos esa necesidad transfusional porque reducimos la coagulopatía. Entonces, esto hace, por supuesto, que si el paciente no se pone coagulopático, reduce las transfusiones. Pero acá yo estoy yendo linealmente y en realidad vamos a ver en unos minutos que esto es como el perro que se muerde la cola. Entonces, la detección temprana de la anemia, la detección temprana de las características o riesgos que puede tener mi paciente de sangrado, em, así como el mantenimiento de una normotermia estricta intraoperatoria, ya está manejando el sangrado. Y estas son cosas que en el paciente traumatizado también se tienen que tener en cuenta desde el momento A que se acude a atender el trauma al lado del paciente en la calle y deben continuar durante todo el protocolo de atención de un trauma, durante el traslado, durante el ingreso al shock room, etcétera, etcétera, porque del cuidado de estas pequeñas cosas, como estamos hablando, como son la temperatura y lo que viene ahora, que es el cuidado de los niveles de calcio, y como dije recién, es como el perro que se muerde la cola, porque si yo no cuidé la temperatura, va a resultar que se comprometió el metabolismo hepático del calcio y vamos a tener hipocalcemia secundaria a la hipotermia, y a su vez la hipocalcemia va a determinar una disminución de la capacidad cardíaca y un aumento de la posibilidad de shock. A su vez, eso determina aparición de la acidosis y a mayor acidosis, mayor hipocalcemia. Y sabemos que en ese conjunto que hasta ahora lo llamábamos de triada letal por hipotermia, acidosis y coagulopatía, resulta que el calcio juega un rol importantísimo. Pero este rol estoy hablando desde la experiencia de estar controlando al paciente en quirófano junto con el anestesiólogo y midiendo estas variables en forma mucho más estricta de lo que uno lo hacía antes. Y los niveles de calcio en cirugías no complicadas, pero que llevan hipotermia, eh, aunque sea moderada, es impresionante cómo bajan los niveles de calcio y durante ese lapso cómo se enlentece la coagulación y en la medida en que uno va manteniendo más allá de la temperatura a la que está el paciente, reponiéndole el calcio en forma artificial, cómo consigue que no se comprometa la coagulación. Entonces, hasta acá estamos en manos del anestesiólogo para mantener todas estas variables. Es decir, que el cuidado que pretendemos es que el sangrado no tenga que ser sinónimo de transfusión masiva, nada más que a lo sumo los primeros minutos en un shock room o los primeros minutos en un sangrado presencial donde hubo una lesión arterial, donde comienza un sangrado crítico, eh, que el paciente entra rápidamente en shock hipovolémico y en esos primeros minutos vamos a pedir, obviamente, sangre, pero si no, en lo que es el manejo del sangrado secundario a la cirugía, tenemos que poner al paciente en el centro de nuestros cuidados y tenemos que prepararlo para que pueda tolerar ese sangrado. Tenemos que prevenir todo aquello que le comprometa la hemostasia y tenemos que pensar cuáles son los targets transfusionales que necesitamos hoy durante una hemorragia. Cuando yo empecé a dar las primeras charlas en ARBA se estaba mucho más discutido, hoy está mucho más cerca de 7 el valor.
todavía no se animan a ponerlo como 7-8, todavía en la pelea está y se pone 7-9, pero la realidad es que en los lugares que son bien restrictivos y bien se resucita bien por objetivo, se ha visto que con un target de 7.9 se puede manejar una hemorragia activa adecuadamente. Es importante tener en cuenta con qué voy a ir siguiendo al paciente durante la hemorragia aguda. ¿Me alcanza la hemoglobina, el hematocrito y el lactato? No me alcanza. Es muy importante que yo vaya monitoreando, obviamente, estado ácido-base y vaya monitoreando calcemia y vaya haciendo la sustitución de calcio de acuerdo a lo que el paciente de calcio iónico para mantenerlo lo más cerca o arriba de 1 que se pueda. Es muy importante tener protocolos preestablecidos y tratar de manejar cristaloides isotónicos para la sustitución de líquidos. A su vez, vamos a tener con los cristaloides comparados, ¿cómo se llama? Vamos a tener menos edema tisular. Y por otra parte, si usamos coloides, tenemos más posibilidad de agravar la coagulopatía, ya sea por dilución y porque los coloides tienen un efecto adicional en lo que es la polimerización de la fibrina. Y fuera del sangrado masivo, hay que acordarse que siempre empezamos con una unidad de sangre, revaloramos la situación y vemos si vamos a seguir. En la única circunstancia donde nosotros podemos comenzar con más cantidad de unidades es en el sangrado masivo y hasta que tenemos los valores de laboratorio que nos permitan guiar de acuerdo a los niveles de calcemia, de estado ácido base y de factores que vayamos acomodando lo que le vamos a ir dando al paciente. En el resto de las situaciones es una unidad de glóbulos y revalorar, dejar la práctica de transfundir de a 2 unidades. ¿Qué pasa con el paciente que tiene que ir a neurocirugía, por ejemplo, para la reversión de un sangrado intracraneal no traumático y es un anticoagulado con antivitamina K? ¿Lo llenamos de plasma? La realidad es que no, que deberíamos limitarnos a darle concentrados de factores y no a la dosis de 50 mililitros por kilo, sino a la dosis de 25, porque lo que uno quiere es llevar ese RIN o ese TP a menos de 1.5 o un TP de 50-60%, con el cual tiene un valor hemostático, pero no tiene un valor del 100%, porque ese paciente está anticoagulado porque tiene una patología de alto riesgo trombótico, supongamos un reemplazo valvular mitral. Entonces yo lo que quiero es que no se extienda el sangrado intracraneal y que si lo voy a evacuar no tenga complicaciones de resangrado o sangrado intraoperatorio, pero no quiero que el paciente a su vez tenga un evento trombótico por sobrecorrección. Y acá está, digamos, recomendado no realizar transfusiones de plasma, salvo que uno no contara con ningún concentrado comercial. En relación a la aspirina, cada vez se plantea más que en los pacientes con dosis bajas de aspirina, sobre todo los pacientes cardiópatas de alto riesgo, las cirugías intracraneales podrían hacerse seguras en presencia de aspirina a baja dosis. Hablamos de 80 a 100 miligramos, no los pacientes con dosis más altas, pero como ven, todavía no es una recomendación de altísima evidencia. ¿Qué le podemos o qué se sugiere, que tampoco tiene la mayor evidencia, utilizar para revertir un sangrado no traumático en un paciente bajo terapia antiplaquetaria, que no sea aspirina? Supongamos clopidogrel, prasugrel, ticagrelol. Sabemos que las plaquetas son un problema porque el ticagrelol es resistente a la
transfusión de plaquetas, el clopidogrel bastante. Entonces, una opción es comenzar con desmopresina para mejorar los niveles de factor 8 y factor von Willebrand y mejorar entonces la posibilidad de adhesión y agregación plaquetaria en vez de mejorando la cantidad de plaquetas, mejorando el funcionamiento. La otra opción es recordar que el paciente con sangrado intracraneal, si lo está cursando con un fibrinógeno elevado, más la desmopresina, tiene todo lo necesario para hacer una agregación o una coagulación primaria, donde el rol de las plaquetas es lo primordial, adecuado, bypaseando el efecto de los receptores bloqueados de las plaquetas. En relación al ácido tranexámico, en lo que es cirugía espinal y inclusive cirugía intracraneal, donde se espera un sangrado mayor a 500 mililitros, se propone como una recomendación de alta evidencia el uso de ácido tranexámico, ya sea en bolo en la infusión, en bolo en la inducción anestésica, que puede ser o no con infusión continua durante la cirugía. Desde mi punto de vista, la infusión continua tiene sentido en una cirugía muy prolongada, dado que la vida media del ácido tranexámico es de alrededor de 1 hora 20. Y fíjense qué es lo que uno consigue retomando el trabajo inicial o qué consiguieron en Australia, armando protocolos que juntaban las opiniones de todos los involucrados para manejar estos pacientes con cirugías de alto riesgo de sangrado y exponiéndolos en la medida de lo posible al menor número de unidades de transfusiones. Bueno, pues que consiguieron disminuir las transfusiones en un 41%. Nosotros empezamos la charla diciendo que en Anesthesiology está publicado que hay un aproxi de 40% de transfusiones con indicaciones inadecuadas o evitables. Parecen que ellos consiguieron disminuirlas. Disminuyeron las transfusiones de plasma en un 47% y las de plaquetas en un 26%. Y recuerden que desde el punto de vista de inmunomodulación negativa del paciente, las principales son las plaquetas, después el plasma y últimos los glóbulos rojos. Pero se toman como mejores indicadores claves del programa que, siendo insistente y comunicando con la comunidad médica, haciendo programas de educación y incorporando a la enfermería, a los grupos que trabajan en las instituciones en calidad y seguridad, incorporando a la comunidad de pacientes, también se redujo el porcentaje de anemia en el perioperatorio del 21 al 14%. Se consiguió bajar el trigger de hemoglobina durante el sangrado, lo bajaron de prácticamente 8 a 7,3 y aumentaron la indicación, en el caso de indicación de transfusión, a que se hiciera una sola transfusión, una sola unidad, y se revalorara la hemodinamia del paciente para ver si necesitaba la segunda. Por supuesto, no en el sangrado crítico. Es decir, que estos programas llevan a realmente una mejor calidad de atención con menor costo. Entonces, el objetivo de esta charla es mostrarles que en realidad el sangrado es una situación de la cual nosotros, sobre todo el sangrado presencial, debiéramos estar un paso adelante y la coagulopatía no debiéramos permitir que suceda. ¿Qué pasó? Que esto lo estamos mandando ahora al primer congreso que se va a hacer de calidad y seguridad en el país. ¿Qué pasó en nuestra institución? Y tomamos nada más que cirugía cardíaca, si bien esto está explotado a todas las áreas, y nosotros como institución, cuando esto empezó en el 2013,
se transfundía en una institución de 110 camas con 20 de terapia intensiva, donde se hacen cirugías mayores. Aproximadamente había 400 transfusiones mensuales. Hoy, con suerte, llegamos a las 85 transfusiones mensuales. Y en el caso de cirugía cardíaca, tomamos el periodo 2013-2015, que es el pre-establecer con fuerza un programa que no es perfecto porque no cumplimos perfectamente todas las líneas del protocolo, pero es lo mejor que pudimos hasta ahora y tenemos que seguir ajustando. Y así todo, fíjense cómo medidas de gestión de sangre del paciente, por paciente que se operaba de cirugía cardíaca se transfundían por lo menos 2,8 unidades entre pre, intra y postoperatorio, 0,9 de plasma y 2,7 de plaquetas. Y post medidas de gestión de la sangre del paciente se bajó a 1,5 unidades de glóbulos, 0,02 unidades de plasma, es decir, en realidad esas 0,02 que nos rompió la estadística, todos recordamos y sabemos quién fue el paciente. Normalmente en estos últimos años fue ese único paciente el que llevó plasma y 0,05 unidades de plaquetas por cirugía. Es decir, que lo que quiero mostrarles con esto es que no les estoy contando teoría leída en los journals. Esto es en la práctica. La jefa de hemoterapia del hospital Piroba, no estoy diciendo bien, no, Piñeiro, también se puso al hombro tratar de convencer a los anestesiólogos y a los cirujanos y al resto del equipo con el que trabaja en tratar de hacer una mejor atención y un mejor uso del recurso sangre, y ha conseguido números muy interesantes porque hoy en día en el hospital tampoco se transfunde plasma para el manejo de las situaciones de sangrado. Y tienen un uso muy racionalizado de plaquetas. Entonces, para terminar, tanto la ética como la evidencia científica y la economía nos desafían a un abordaje del sangrado desde antes que suceda. ¿Y por qué la ética? Porque la evidencia dice que a los pacientes que no tenemos todos estos cuidados y que reciben transfusiones que podrían haberse evitado, les va mal, que nosotros aumentamos la mortalidad y que nosotros aumentamos la posibilidad de recaída de su enfermedad tumoral a corto y a largo plazo. Que nosotros sabemos que la anemia perioperatoria y que cuidar los condicionantes básicos tienen que estar a la cabeza de nuestros protocolos porque mejoran la mortalidad. Necesitamos más evidencia que estudios de 600.000 pacientes en Australia y 700.429 pacientes en Estados Unidos que establecen la relación transfusiones y trombosis. Parece que estamos hablando de evidencia suficiente, que además es evidencia que no está sustentada atrás por ninguna industria. Eh, que además el uso de hemostáticos como el ácido tranexámico y la velocidad en la toma de decisiones en el caso del paciente traumatizado van de la mano a la hora de obtener resultados. Y esto tiene que ver con tener protocolos previos donde están definidas estas conductas. Por supuesto que el paciente que tiene un accidente en la vía pública, yo no puedo haber actuado previamente en si tenía anemia o no, salvo que tengamos vivamos en otro lugar y tengamos programas nacionales de tratamiento de la anemia. Pero dejando ese delirio de lado, la realidad es que el resto, protocolizar el traslado rápido, el cuidado de la temperatura durante ese traslado, la administración temprana del ácido tranexámico, y que ni bien llega el paciente, volvemos a hacer un cuidado estricto de la temperatura, empezamos a reponer el calcio, eso va a redundar en que aún ese paciente que sufrió el trauma en la calle no va a llegar a comprometer su hemostasia de tal modo que después lo que esté pagando
es el precio de la coagulopatía que se generó por no haber cumplido con, con todos esos cuidados. Bueno, les agradezco nuevamente la oportunidad de haberles transmitido estos conceptos y les cuento que se acaba de fundar en el 2023 la Sociedad Iberoamericana de Gestión de la Sangre del Paciente o Patient Blood Management. Están invitados los que estén interesados, que puedan querer participar como miembros o tan solo como miembros para recibir información científica o quieran participar trabajando en el desarrollo de los protocolos, están invitados. Eh, Va a haber mucho trabajo porque lo que queremos es difundir esto, que así como en el resto de los continentes, hoy la mayoría de las instituciones está adoptando estas metodologías de trabajo. Nosotros queremos que en Latinoamérica, que además todo lo que hablé son recursos accesibles y económicos, no estuve hablando de tecnologías de punta y de cosas extremadamente caras y sofisticadas, podamos entre todos ir difundiendo esto en todos nuestros países y generando una red de trabajo para poder comprometer también a los financiadores y a las autoridades que muchas veces terminan siendo la traba, ¿no? Y a veces uno está en situaciones absolutamente locas, teniendo que justificar por qué le dio a un paciente hierro endovenoso en vez de transfundirlo, cuando desde todo punto de vista costo-eficacia es mejor dar hierro endovenoso que transfundir. Así que están todos invitados. El que esté interesado, simplemente mi contacto, pacientesanticoagulados@gmail.com o lo piden en la asociación. Bueno, muchas gracias, Alicia. La verdad que muy interesante y súper clara, como siempre, tus charlas. No sé si alguien del auditorio tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacerle a la doctora. Se desmutea y lo puede hacer. Dudas, no tengo porque la charla fue tremendamente clara y le agradezco muchísimo a la doctora Vilaseca la exposición a que nos tiene, con la claridad que nos tiene acostumbrado. Y resaltar, a mí me toca, digamos, de alguna punta hacer cirugía oncológica. La gran mayoría de los pacientes son oncológicos y desde estoy en esto hace 40 años, quizá un poquito tuve la intuición de que la transfusión no debía ser buena para la oncología y que con el tiempo se fue reafirmando y la doctora cada vez que da una charla lo puntualiza esto, de que la inmunomodulación negativa, digamos, en el tipo de paciente a consecuencia de la transfusión es muy perjudicial y cada vez va habiendo más evidencia de lo perjudicial que es para el paciente oncológico. Y quizá uno no lo vea porque sale el paciente y el paciente anda bien, pero es perjudicial a mediano y largo plazo en el sentido de que esa inmunomodulación va a permitir la locación o el alojamiento de células cancerosas en otros lados y la recidiva. Así que, doctora, felicitaciones y muchas gracias por su destacada palabra. Bueno, muchas gracias. Alguien preguntó cuándo se reinician los anticoagulantes orales en el posoperatorio. Los anticoagulantes orales se pueden reiniciar a dosis profilácticas, como cualquier profilaxis, si el paciente tiene riesgo de trombosis 12 horas después. Pero recuerden que los anticoagulantes orales están validados para profilaxis de cirugía de rodilla y cadera. Con lo cual, si estamos en una subcomisión de neurocirugía, tendríamos que decir que el paciente 12 horas después para tromboprofilaxis debe iniciar heparina de bajo peso molecular y pasado el riesgo hemorrágico, que será 72 horas o más después,
pasará de la heparina a su anticoagulación a dosis terapéutica preoperatoria, por ejemplo, si era un paciente fibrilado que recibía anticoagulación con algún anticoagulante directo. Y después alguien está preguntando qué cifra de fibrinógeno como trigger y en qué casos. Yo solo hoy mencioné el fibrinógeno en el caso de sangrado y antiagregantes plaquetarios. Eh, para mí, un paciente que está bajo terapia antiagregante y está con cifras de plaquetas normales y un proceso inflamatorio que puede ser un sangrado en cavidad, a veces el sangrado lento en cavidad, en vez de bajarlo, inicialmente lo sube al fibrinógeno por el efecto inflamatorio de la sangre fuera de lugar. em, con un fibrinógeno de más de 400 y plaquetas normales, yo no me desespero inicialmente por transfundir plaquetas, prefiero empezar la cirugía con el bolo de ácido tranexámico y ver qué es lo que dice el cirujano si el paciente está teniendo un comportamiento frente al acto quirúrgico igual al de siempre o babea más que lo habitual. Recién, si el cirujano me dice, no, mira, yo acá tengo un babeo que no es el habitual, consideraría la transfusión de plaquetas, porque realmente la transfusión de plaquetas no hay evidencia que te apoye a que va a resolver el sangrado del antiagregante y sí hay evidencia muy importante en cuanto al efecto inmunomodulador negativo. En caso de hemorragia masiva, respecto al fibrinógeno, el valor que hoy todos aceptamos es que tenemos que apuntar a tener un fibrinógeno de por lo menos 200 miligramos por decilitro para tener un coágulo hemostáticamente válido. Y si estás trabajando con una tromboelastografía, si estás en un sangrado masivo o en una hemorragia obstétrica o en una hemorragia post cirugía cardiovascular, no te tenés que quedar tranquilo con los 9 milímetros del FIBTEM como normal, sino apuntar al menos a 12 milímetros para tener un coágulo hemostáticamente útil. El doctor ¿Qué? Walter Steiler está levantando la mano. Walter, si querés abrir el micrófono. Sí, Sí, estoy, bueno, primero muchísimas gracias, Alicia, la verdad que es un verdadero orgullo y un verdadero honor para nosotros desde la subcomisión poder tener los valores tan claros que siempre nos podés brindar. Una pequeña pregunta que surge un poco también de una experiencia que tuve yo en lo personal hace poco con un paciente neuroquirúrgico. Están cada vez tan de moda y tan difundidos los exavanes. Vos mencionaste hace un ratito en la charla algo al respecto. Y me tocó hacer de urgencia a un paciente mayor con una hemorragia intracerebral importante que había tomado una Pixaban esa misma mañana, pero bueno, había que operarlo al paciente. Hablaste, bueno, de los factores K dependientes. Yo no sé si existe alguna guía o alguna cuestión que vos nos puedas recomendar, porque yo creo que es una situación que se presenta y que se va a seguir presentando cada vez más en la medida que a los cardiólogos em, les encanta cada vez más recomendarlos, ¿no es cierto? bueno, por un tema de respeto a ustedes, todas las recomendaciones que yo puse hoy están sacadas de la Guía Europea de Anestesiología 2023. Es decir, y que yo coincido con lo que dice ahí. De hecho, nosotros escribimos una guía argentina desde el Grupo Cooperativo de Hemostasis y Trombosis, que si se comunicaran por la página web al grupo, podrían pedirlas, porque hay libritos que se reparten gratuitamente, pero no dicen nada diferente de lo que dice la guía europea actual de anestesiología. Y además es un artículo que se puede bajar gratuito. Más allá de que yo les extraje lo que era correspondiente a neuroanestesia, está todo. Alguien preguntó eh, una guía para el uso de Rotem y sangrado masivo en esa guía, y hay una publicación de Critical Care de una guía de manejo de sangrado masivo
también actualizada de 2022-23, son las dos guías que tienen todo lo que, como dice el cuento, todo lo que uno quiere saber y no se atreve a preguntar, como se llamaba la película, relacionado con el manejo de sangrado, anticoagulantes orales, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, digamos, para un anestesiólogo, serían como los dos Biblias que no podrían dejar de tener. Muchas gracias, Alicia. Marcelo Greco dice, quiero la guía. Bueno, es cuestión de entrar y buscarla. A ver, quédense ahí, un minuto. Yo puedo compartir por acá por el chat. Creo que Sí, sí. sí. Mira, chat. Sí, acá puedo. Bueno, esténse los que están con computadoras. Ah, vamos a ver si puedo. Si me deja entrar rápido, les comparto las dos guías. Solo lo van a poder bajar el PDF. No, no es tan fácil porque no estoy en mi Zoom. Y si no, lo que se me ocurre, Alicia, es que por ahí lo mandás por mail en la Secretaría Científica y nosotros lo Te los subimos dan perfecto. a la página Ok. web. Te lo mando a vos, Natalia, entonces. Sí, Valeria. Valeria. O a Ok. Patricia, no hay problema. Secretaría Científica. Ok. Sí. Bueno, ahí ahora la mando. Entonces, le mando esas dos guías que son actuales. Buenísimo. Este, así que bueno, eso está resuelto, lo mandamos por mail. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? Yo te quería hacer una es pregunta, que es lo que recuerdo que vos me habías mencionado con respecto a lo que es vitamina K y cuando se intenta revertir la Ujú. antipoblación de los K dependientes, que creo que es con Aquión solamente es la que está como Para comprobada. uso, para uso endovenoso, es con Aquión y tenés una respuesta rápida que a las 3 horas ya tenés al paciente. Supongamos que estaba con un ring de 4 y vos lo querés meter a quirófano. Si lo primero que haces, Bueno, primer acto, es darle la vitamina K, mientras se prepara el quirófano y todo lo demás, ya cuando empieces vas a estar en un ring de 1,8 y cuando Claro, vayas avanzando la cirugía vas a seguir corrigiendo. Así que el uso, ahí eso hay que pensarlo, porque entonces si le querés dar algún concentrado, lo importante de esto es pensar la dinámica. claro. Porque siempre hay que acordarse que los pacientes que están anticoagulados por algo. Ujú. Entonces, uno después lee la literatura y lee los concentrados de factores K dependientes son protrombóticos. Bueno, para el caso, los concentrados de factor 8 en el hemofílico también son protrombóticos. Vos cuando al hemofílico lo corregís para una cirugía, tenés que corregirlo lo justo y necesario, porque lo que se aprendió era que lo que terminábamos haciendo era nosotros haciéndole la trombosis y la embolia pulmonar. Y era un hemofílico, o sea, era hemofílico y terminó con una embolia de pulmón. Y después es un problemón. Bueno, esto es lo mismo, digamos, si es un paciente valvular mitral, uno tiene que pensar en todo ese pedazo de tiempo que hay entre que el paciente te llaman, que está en la terapia intensiva o en el shock room o donde sea, y va a entrar de verdad al quirófano. Si vos tenés un interlocutor que entiende lo que está hablando, vos hablás con una enfermera que entiende lo que le está diciendo, y decís, mira, ahora deja todo lo que estás haciendo. Y es tan importante ponerle ya la vitamina K como si le estuvieras poniendo el desfibrilador, porque eso va a depender lo que va a pasar en el quirófano. Vos ya en el quirófano vas a necesitar a lo mejor 500 unidades de concentrado de factores, y como mucho, porque lo otro que hay que recordar es que uno lo quiere llevar a nivel hemostático, no lo quiere llevar a nivel Claro. normal. Ujú. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo otro que me lo olvidé, error grave, cuando hablen de los
anticoagulantes de acción directa, siempre averigüen a qué hora tomó el paciente la medicación. Después que pasaron 4 horas, ya empieza el problema a ser pequeño y es muy poco lo que uno tiene que hacer eventualmente para corregir al paciente. Donde de vuelta, miren el fibrinógeno, porque una terapia posible, si yo no cuento con concentrado de factores K dependientes, ¿qué puedo hacer? Bypassear con otra cosa. ¿Con qué podría bypassear? Con crioprecipitados o concentrado de fibrinógeno. Pero a lo mejor el paciente está con 600 de fibrinógeno y ya se está auto-bypasseando. Ponele que te entró una colecistitis aguda. Seguro va a tener el fibrinógeno alto. Si hace más de 4 horas que tomó el DOAC y está con el fibrinógeno alto, no un calentarum. No va a sangrar ese paciente. Estoy contando pacientes de la vida real. Sí. Bueno, y hablando de eso de fibrinógeno, creo que parte de lo que todavía ocurre, creo que es que justamente lo que mencionabas es que se le da mucha importancia al coagulograma y poco al fibrinógeno como algo, como un valor a Claro, es tener en como si cuenta. el coagulograma no tuviera el fibrinógeno adentro, esa es una. Este, el coagulograma en realidad debiera tener el fibrinógeno y el recuento de plaquetas y debieran ser los elementos más importantes. Lo que menos importa de un coagulograma es el TP y el KPTT. Claro. Pero aparte creo que hasta a nivel de costos, ¿no? No implica un costo mayor dosar el No, es fibrinógeno. un reactivo que sale lo mismo que los otros. Claro, por eso es como que es llamativo que se siga como teniendo como el estándar el coagulograma con TP y KPT y no el Bueno, fibrinógeno, yo los más importante. invito a leer, voy a mandarles las dos guías, pero les voy a cobrar algo. 15 minutos de su tiempo y se los voy a mandar en castellano para que lean el documento de la OMS, porque uno no puede entender, o sí, pero esperábamos haber llegado acá al 2023 con el cambio que por lo menos el 60 o el 70% de la comunidad médica ya estuviera comprometida. Y con la encuesta que algunos habrán recibido, que la recibieron ustedes, los emergentólogos, la gente de medicina transfusional, digamos, fue multiespecialidad, solo el 40% en la Argentina contestó que sabía algo de Patient Blood Management. Y, digamos, estamos teniendo que cambiar 113 años de conocimiento médico, cuando al principio del siglo pasado alguien decidió que a los soldados les iba muy bien el trauma hemorrágico con las transfusiones. Y otro dijo, ah, qué bueno, mira qué bien que andan los que tienen 9 de hemoglobina y 30 de hematocrito. Y ahí quedó que la gente tenía que tener 9,30 cuando estaba internada. Y sin cero evidencia, estamos tratando de pelear contra eso y que el TP y el KPTT sirven para algo en el sangrado. Sí, Pero claro, estamos luchando 13 años contra 113 años. exacto. Entonces se hace difícil. Es muy importante que abramos las cabezas. Pensemos que nosotros podemos estar en la camilla. Sí, hay que exigirlo, ¿no? Desde cada uno desde su lugar como Bueno, estamos parte del trabajando, cambio. una de las cosas que estamos trabajando desde la sociedad es que, bueno, les tiro un par de noticias. Joint Commission no va a acreditar más instituciones fuera de Estados Unidos. Entonces, acá en Argentina y en algunos países limítrofes va a quedar ITAES, el Instituto de Tecnología, etcétera, etcétera. Estoy detrás de la gente de ITAES para que, así como conseguí que incorporaran como em, elemento de calidad que hubiera algún mínimo programa de profilaxis antitrombótica a nivel de una institución, que las instituciones tengan algún protocolo, aunque sea inicial, de gestión de la sangre del paciente o de transfusión restrictiva, pero que cortemos esto de que tenemos un TP de 30 y le damos 20 litros de plasma. Sí, Para una cirugía que además va a ser mañana o a la noche, que con vitamina K se podría haber arreglado perfectamente.
Ni siquiera tenías que gastar en concentrado de factores K dependientes. Claro. Bueno, si no hay más dudas, no hay más preguntas, ahí hay una consulta. ¿Cuál sería el A ver. laboratorio exigible de hemostasia frente a cirugía programable? Frente a cirugía programable, lo primero es el interrogatorio, y si vas a pedir algo, pedí un fibrinógeno, plaquetas, eh, y bueno, se hace el TP y el KPTT, pero a vos lo que te va a ayudar, si el paciente empieza a sangrar en quirófano, es saber con qué fibrinógeno y qué plaquetas entró. No sé si mencionaste, Alicia, porque yo tuve un problema de conexión en el medio, del valor de plaquetas, más que nada para una neurocirugía, ¿no? Según las guías, arriba de 50.000 plaquetas te puedes operar del cerebro y del corazón. Mm. Podés optimizar, por supuesto, con ácido tranexámico. Bueno, le agradecemos a la doctora Vilaseca y a la subcomisión de neuroanestesia por esta convocatoria. Y bueno, los artículos van a ser compartidos a la gente que se inscribió en el webinar y se va a subir a la página. Bueno, Bárbaro. muchísimas Bueno, Bueno, gracias. muchísimas gracias y a no, al todos los que se contrario, un placer conectaron como siempre. a este webinar. Un Buenas beso noches. grande para Gracias. todos. Buenas Muchas noches. gracias. Bueno.